La más antigua y fuerte emoción de la humanidad es el miedo, y el más antiguo de los miedos es el miedo a lo desconocido. Howard Phillips Lovecraft. ¿Qué es Soil? Soil es la historia de dos detectives, una principiante y un profesional retirado a la fuerza, llamados Onoda y Yokoi respectivamente. Ellos dos, debido a un llamado de atención por parte de la central en Tokio, son enviados a revisar el caso de la desaparición de una familia de apellido Suzushiro en un pueblo llamado el pueblo de Nueva Soil. Esto desembocaría en una línea de eventos en la cual cada vez más bizarros llevarían a la destrucción de la ciudad y también poco a poco nos irían mostrando la aparición de una suerte de naturaleza metafísica que está atada a la normalidad de los eventos dentro de la estructura social, tanto como su relación con los objetos alrededor y cómo los impregnan. Esta historia me parece especialmente diciente sobre cómo aplicar la teoría de la anomalía que desarrollan los neodurkheimianos y el mismo Emil Durkheim alrededor de qué es la anomia, qué es la excepción. Y precisamente por esto me parece importante hacer énfasis en las partes más importantes de la diégesis de Soil. Los vacíos, los guardianes de la seguridad y el horror simbólico representado en la alteración del orden material. Los vacíos, como lo llama el autor y un personaje que los ha experimentado de manera propia, son, en sus propias palabras, la manera en la cual se dobla el mundo cuando la normalidad se vuelve norma. Cuando en la capa de los eventos normales, dos eventos o situaciones que no deberían acercarse demasiado con respecto la una a la otra se acercan, generan un espacio de liminalidad y anomia, pero este mismo permite una potencialidad enorme que al menos en el mundo de Soil permite a lo desconocido entrar al mundo de la lógica, destruyéndolo poco a poco. El mismo autor los llama organismos foráneos. Estos organismos foráneos representan la misma esencia de uno de los tipos de anomia que se presenta en la discusión de la revisión historiográfica que hace Víctor Reyes dentro de su comparación de la anomia y el crimen. Precisamente estos dos tipos, la anomia como efecto social disyuntivo y la anomia como desviación social, se presentan en ambos sentidos dentro de la historia, y precisamente eso es lo que crea las anomalías, eso es lo que crea que el mundo de las potencialidades y lo que nosotros consideramos aleatorio e incomprensible entre al nuestro. Incluso tiene ciertas similitudes esta manera de desarrollar el mundo y sus fenómenos con como Durkheim describe en las formas elementales de la vida religiosa que los fenómenos ritualísticos generan una reproducción social intrínseca, ya que no solo significa que van a resignificar sus alrededores con cada evento que suceda y que por tanto van a afectar a sus alrededores con cada evento que les suceda a ellos por su propia situación de simpatía comunal, de la misma manera que dentro de estos rituales lo similar atrae a lo similar.
No quiero ahondar mucho sobre cuál es la causa primera que hace que toda la historia inicie y que básicamente funciona como antagonista, precisamente porque me parece que es muy interesante una historia como esta e invito al espectador a leer y ver esta historia si puede ver el drama, precisamente porque es una historia que es partidaria de que incluso si hay algo sobrenatural, lo caótico del ser humano habrá llamado a lo sobrenatural, y el monstruo más grande que pueda haber es el mismo ser humano. Quisiera hacer referencia ahora a el tercer punto que mencioné a la hora de hablar de la estructura de este manga, porque para propósitos dramáticos me va a servir a la hora de la edición y porque además de esto puedo explicar más a profundidad el último punto habiendo explicado este. En la historia hay un arco donde un personaje que es un niño de bachillerato intenta recuperar por todos los métodos posibles, en especial por los métodos sobrenaturales, a la hija de la familia desaparecida, siendo la razón de esta búsqueda empedernida que ellos dos estaban en una relación. Esto desemboca en que muchos otros compañeros de su escuela poco a poco se le unan a él en la búsqueda de enfrentarse a la generación anterior que son sus padres, generación que está escondiendo el hecho de haber acosado violentamente a sus vecinos. El manga de hecho también pone en práctica el hecho de que cuando empiezan a suceder momentos anómicos repetidamente o sucede una anomia de gran fuerza, la cohesión social obviamente por su propio concepto empieza a tambalearse, pero además de eso, las sensibilidades a reconstruir una nueva cohesión social que diste de la anterior también están creciendo constantemente y precisamente la historia se nutre de esto para que cuando este niño intenta buscar y recuperar por todas las maneras a la hija de los Suzushiro, crear un culto alrededor de él y el área de eventos inexplicables. Aquí puedo hacer una pausa para hablar de las implicaciones teóricas, de cómo esto refleja también teoría durkheimiana y en especial el texto de Mary Douglas sobre las implicaciones de la simbología de los objetos, en especial cómo a través de la idea de la higiene y de la suciedad perpetramos la proyección personal en los objetos y por tanto les damos una significación ulterior a la que ya tienen. Es precisamente por esta razón que en paneles anteriores hemos visto que una de las maneras de llamar a estos vacíos que acabamos de explicar cómo funcionan es juntando objetos que tienen funciones muy distintas o que en un escenario de normalidad no se encontrarían, generando así una anomia material, por así decirlo. Esto también, a su manera, demuestra que la anomia no solo representa movimientos sociales, sino como representa en la segunda categoría de la que ya hablamos, que fue expresada por Víctor Reyes dentro de su comparación de la anomia con la criminalidad, una desviación social. Y precisamente por este enfrentamiento del individuo y su proyección a los objetos y lo social, es que nos podemos encontrar con situaciones como estas que se ven en pantalla. Un culto en el cual la liminalidad y la anomia ha llevado a una situación comunitaria. Una situación en la cual el culto
que ha terminado desarrollando una efervescencia colectiva extremadamente fuerte, empiezan a intentar abolir sus individualidades. No importa quién está detrás de la máscara, importa que sigan los credos del líder. Y por tanto, importa poco la inflexión de dolor propio o la autolaceración. Es precisamente por esto que en muchos de estos escenarios se muestra que para intentar llamar a estos vacíos no solo se intenta romper esa barrera entre lo individual y lo social, lo material y la proyección individual a ello, y por tanto también la proyección de los objetos dentro de una normalidad específica, sino que también a su vez intenta romperse el valor de lo sagrado y de la necesidad intrínseca del cuidado al ser humano. Me gustaría hacer un inciso dentro de este ensayo también para hablar sobre el tropo de la cultura popular y la escritura occidental que desarrolla este tipo de narrativas. Se llama horror corporal. El horror corporal es una técnica narrativa que está basada en el concepto psicológico de el valle inquietante, una situación en la cual la capacidad para entender figuras humanoides del cerebro intenta entender algo que no es humano con esas mismas características y genera repulsión ante la vista. Una de las derivativas más fuertes de esto es poner partes del cuerpo donde no debería haberlas. Y precisamente esto se desarrolla muy bien con la lógica de matar y rematar, las lógicas de la guerra y en especial las lógicas de violencia terrorista yakuza. Es por esto que también vemos que dentro de esas disruptivas que atacan a la misma integridad del cuerpo y de la persona, que cuando se expresa una brutalidad extremada contra ellos, también se generan estos vacíos que ya explicamos anteriormente, que son la representación de la anomia según el autor. Por último, me gustaría hablar de una serie de personajes que no aparecieron mucho durante la historia, pero que me parecen esenciales a la hora de hacerle una crítica contemporánea a lo que significan las políticas de Estado con relación a la cohesión social. Estos dos personajes son dos investigadoras enviadas por el cuartel general, el mismo que había degradado de rango a Yokoi, para tomar rienda sobre el asunto que estaba sucediendo en la nueva ciudad de Soil. Precisamente ellas dos son las mismas que vieron la caída en locura de Yokoi cuando por primera vez se expuso a lo que significaba entrar en el vacío y no poder volver. Uno de los temas que se puede relacionar con esto es la caída a la locura dentro de los relatos de H.P. Lovecraft. Así como narré en una de mis bitácoras, H.P. Lovecraft tiene una relación muy fuerte con la teoría de la anomalía, como la he llamado cariñosamente, a la sociología de la excepción que desarrolla Durkheim y muchos de sus sucesores neodurkheimianos, precisamente porque rompe con estructuras que se consideran sagradas y además de eso recae sobre la identidad individual, su proyección hacia la sociedad y un evento mayor, incluso si no es la sociedad. Es un tema algo complejo y recomiendo leer mi bitácora al respecto para poder ahondar más en el tema. Regresando entonces a quiénes son estas dos investigadoras, se nos presentan dos figuras de características bastante extrañas, dos personajes con cabezas sumamente alargadas y con tecnología bastante avanzada.
personajes que de buenas a primeras y con el tono que ha tomado el manga hasta ese momento podríamos deducir que son alienígenas. Sin embargo, no es así. En el momento en el cual vemos lo que verdaderamente son dos monstruos espeluznantes que a través de una metamorfosis muestran sus verdaderos colores e intentan atacar a Yokoi. Esto me parece muy significativo porque el autor no solo está dando por sentado con esto y otros detalles más sutiles, como que cuando el equipo especial SWAT que llega a atacar a la comunidad de los niños que están fundidos en la efervescencia y en el momento de liminalidad, cada vez que les golpean se genera un vacío en el punto del golpe. Esto es muy significativo porque los únicos monstruos que hemos visto emerger de la misma manera son criaturas que han salido o han tenido una relación extremadamente prolongada con el fenómeno inexplicable que pasa a través de los vacíos hacia la normalidad del mundo real. Es precisamente por esto que es muy diciente el mensaje que deja el autor sobre la representación de abuso que hay con una figura tan significativa como puede ser un squad de asalto. Y además de eso, las verdaderas formas de las detectives. Las dos detectives demuestran ser no solo parte o haber sido parte de la inexplicabilidad, sino que ahora están dentro de la normalidad, aparentando no tener ninguna relación y actuando hipócritamente para con quienes abren portales. Ellas monopolizan qué cambia y qué no cambia. Es una sutil pero muy interesante analogía sobre el monopolio de las decisiones de la democracia liberal. Considero a Soil uno de mis mangas favoritos. No solo tiene muchas implicaciones teóricas, sino que es uno de los pocos trabajos artísticos que respeto a un nivel casi personal, porque el autor no solo es muy político, sino que también es muy expreso sobre las implicaciones que lleva a escribir una historia como Soil, en especial en una industria del consumo pop que valoriza más las peleas sin sentido y las historias autoconclusivas que los thrillers psicológicos que intentan desarrollar temas a lo largo de bastantes capítulos. No solo eso, sino que considero que expresa de manera muy fuerte su interés por el desarrollo de la teoría social o de la explicación de la teoría social a niveles pragmáticos. Me parece que incluso si los paralelos que yo he trazado con los textos que hemos leído en clase no son precisamente los mismos que él haya tenido en mente a la hora de escribir, me parece que son bastante cercanos a lo que él quiere representar con el manga. Soil, antes que nada, es una representación de que una sociedad que es extremadamente estable en el exterior es internamente la sociedad más anómica de todas.